Según el gobierno, fiscal general Luz Adriana Camargo alista directriz para que la primera línea salga de las cárceles. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Todos los que están en la cárcel van a salir, sostiene. En su intervención en la jornada de gobierno con el pueblo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo pública una decisión que prepara la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo y que beneficiará a la polémica primera línea. Según el alto funcionario, la jefe del ente acusador alista una directriz que, según él, permitirá que los integrantes de ese controversial grupo social salgan de las cárceles del país por protagonizar hechos vandálicos. Contexto: Petro no podrá liberar a miembros de la primera línea presos. Gente, se confirma, gente, que el terrorista asesino Gustavo Petro está pidiendo sacar al grupo terrorista de la primera línea. Dice estas ratas, gente, que ya tienen todo planeado con la fiscal de bolsillo de este terrorista para dejar libre a los criminales, asesinos, violadores, terroristas de la primera línea. El guerrillero asesino hoy quiere declarar disque víctimas a estos asesinos terroristas. Gente, pero ¿víctimas de qué? Estas ratas están buscando dejar libre a sus socios criminales, porque recordarán ustedes, fue Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, los apoyadores de que ese grupo terrorista salieran a asesinar al pueblo colombiano. Ningún ente judicial hizo nada en contra de estos asesinos, de los grandes cabecillas, porque los cabecillas son Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, los que ordenaron a ese grupo terrorista salir a asesinar al pueblo colombiano. La corte guerrillera y corrupta recibió plata del narcotráfico, de las FARC, para proteger a estos grandes cabecillas del asesinato del pueblo colombiano. Hoy se confirma que esta rata está pidiendo dejar libre a sus socios criminales. Gente, pues lo único que yo le digo al pueblo colombiano es que no podrán salir estas ratas, porque estas ratas están bajo un juez de la República. Aquí la fiscalía no puede decir nada. La fiscal de bolsillo de este terrorista tendrá que comerse su plan criminal, porque estas ratas están bajo la orden de un juez de la República. Es un juez el que decide con argumentos, con evidencias, si esas ratas son culpables o no. Es un juez el que decide si el terrorista asesino criminal Gustavo Petro quiere que esos terroristas estén afuera. Tendrán que probar que estas ratas son víctimas de qué. Gente, si un juez hace a ese plan criminal de este terrorista, puede ir preso, porque los jueces deben de basarse bajo la ley, las normas, y más cuando la misma fiscalía ha imputado cargos a este grupo terrorista, porque son unos terroristas, asesinos y criminales. Escuchen estos explosivos audios. Según el gobierno, fiscal general Luz Adriana Camargo alista directriz para que la primera línea salga de las cárceles. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Todos los que están en la cárcel van a salir, sostiene. En su intervención en la jornada de gobierno con el pueblo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo pública una decisión que prepara la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo y que beneficiará a la polémica primera línea. Según el alto funcionario, la jefe del ente acusador alista una directriz que, según él, permitirá que los integrantes de ese controversial grupo social salgan de las cárceles del país por protagonizar hechos vandálicos. Contexto: Petro no podrá liberar a miembros de la primera línea presos. Dura advertencia de la Corte Constitucional. Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía
que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar, sostuvo el ministro. Pero aseguró que ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir. Y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir. Hace varias semanas la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos la libertad otorgada a 2 miembros de la primera línea, Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, quienes fueron designados como voceros de paz por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó al acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación en una acción de tutela. El alto tribunal ordenó convocar, de manera inmediata, una audiencia pública celebrada en diciembre de 2022 para que las partes pudieran pronunciarse sobre la solicitud del Alto Comisionado para la Paz de suspender las órdenes de captura que pesan sobre estas 2 personas. Número política. El ministro de Justicia Néstor Tosuna señaló que la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo alista una directriz que permitirá que salgan de prisión los integrantes de la primera línea. En ese momento, la Corte Suprema determinó que en la decisión de la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá de otorgarles la libertad se configuró un defecto procedimental, pues se emitió con desconocimiento del principio de oralidad y de doble instancia. La libertad de la primera línea es una de las primeras promesas del presidente Petro una vez llegó al poder. El día que ganó las elecciones en segunda vuelta, lo anunció en su discurso de victoria. Contexto: Gustavo Petro le hace una controversial petición al fiscal Francisco Barbosa de liberar a los jóvenes presos de la primera línea. Somos las resistencias de la rebeldía de Colombia, de las rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debía ser. ¿Cuántos jóvenes esposados, cuántos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Dijo. Ahí, montado en la tarima y en medio de los aplausos, el primer mandatario dijo: yo le pido al fiscal general que libere a la juventud, liberen a los jóvenes. El pedido de Gustavo Petro se entendió como una afrenta al Poder Judicial, que debe ser independiente en tomar ese tipo de decisiones. De hecho, en el sistema penal acusatorio que rige en Colombia, el fiscal pide la privación de la libertad, pero esta solo puede consumarse con la autorización de un juez. El anuncio que hizo el ministro Osuna seguramente levantará una enorme polémica. La primera será jurídica por cuenta de la falta de competencia de la Fiscalía para lograr lo que el alto funcionario asegura es el objetivo, que salgan libres todos los que están en la cárcel. Número política. Presidente Gustavo Petro reveló su deseo de otorgar estatus de víctimas a los integrantes de la primera línea para que esa figura agilice su salida de las cárceles. La mayoría de estas personas cometieron actos que van más allá de la protesta y son investigados por delitos muy graves como torturas. En su sentencia sobre la paz total, la Corte Constitucional advirtió que esa normatividad no era un cheque en blanco y, por ejemplo, le prohibió al gobierno darles excarcelaciones a los miembros de la primera línea solo con el argumento de participar en los diálogos. Los detalles de la decisión y del mecanismo con el cual saldrían libres los miembros de la primera línea aún no se conocen, pero el presidente ha mostrado cuál puede ser el camino. En su declaración en Cali, este viernes, dijo que quería darles un estatus de víctima para que así se pueda agilizar su retorno a la libertad. Esa posibilidad será un espinoso camino jurídico que aún no está claro.